La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Saludos para los oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña, que se conectan a segunda hora en esta antología de la poesía colombiana. Seguimos con Fernando Charri Lara. Nació en Bogotá en 1920 y cursó estudios de Derecho en la Universidad Nacional. A lo largo de su vida ejerció su profesión como profesor universitario. Además de su obra poética, Fernando Charri es un crítico sensible y de la variada cultura. Muestra de ello es su libro Lector de Poesía. Su obra poética la componen los siguientes volúmenes: Cántico, 1944, Nocturnos y otros sueños, 1949, Los adioses, 1963. Además existe varias entregas de su poesía publicadas en revistas y antologías. Sí, aquí nos escriben, nos alegra que le hayan abierto espacio también a la poesía colombiana, que es muy importante. Ya habíamos tenido aquí a Mauricio Penagos, a J. Mario Arbeláez de la poética colombiana. Sí, también. sí, pero se refieren a los antiguos poetas, a los poetas, que ya están dentro de la fosa, por utilizar un término, sí. A los que dejaron huella, un legado. ¿Qué tal si nos lee este poema? Pero se me dice que es un poema excelente, ¿no, Carlos? De Fernando Charri Lara. De Fernando Charri Lara. ¿Y por qué le gusta tanto ese poema? Ese poema es una ilusión de poema. Es algo así como los lo que se ve a través de un espejismo, pero cuando llega a terminar el espejismo es otro. Es otra cosa diferente. ¿Cómo es el título? Aquí lo tenemos. Llanura de Tuluá. Al borde del camino, los dos cuerpos, uno junto al otro, desde lejos parecen amarse. Un hombre y una muchacha delgadas, formas cálidas, tendidas en la hierba, devorándose, estrechamente enlazando sus cinturas, aquellos brazos jóvenes, se piensa. Soñarán entregadas sus dos bocas, sus silencios, sus manos, sus miradas. Mas no hay beso, sino el viento, sino el aire seco del verano, sin movimiento. Uno junto del otro están caídos muertos al borde del camino, los dos cuerpos. Debieron ser estrellas sus dos sombras de languidez, adorándose en la tarde, y debieron ser terribles sus dos rostros frente a las amenazas y relámpagos. Son cuerpos que son piedra, que son nada, son cuerpos de mentira, mutilados de su suerte, ignorantes de su muerte. Y ahora, ya de cerca contemplados, ocasión de voraces negras aves. Es una ilusión. Una ilusión del amor. Del amor, que se desvanece frente a un espejismo, o como ocurre con una refractación, cuando uno va conduciendo y uno ve como agua sobre el pavimento. Y es cuando más seco está el horizonte. Es una visión, y eso es lo que pasa en el desierto cuando la gente tiene extremada sed, buscando un oasis, y ven una refractación, creen que es un lago o una laguna. Aquí hay un oasis poético, Álvaro Mutis. Nació en Bogotá, sí. En 1923 cursó en Bélgica sus primeros estudios y residió en México mucho tiempo. Hace 2 años falleció, ¿no? Sí, y de Álvaro Mutis hay mucho que hablar, muy amigo de Gabriel García Márquez. Parece, no lo podemos asegurar, pero lo que hemos investigado, que Álvaro Mutis le revisaba los textos a Gabriel García Márquez. Era el primero que recibía los originales. Los originales, y le hacía
lo que... Sugerencia. La totalidad de su obra poética se publicó en 1973 con el título de Suma de Macrol, el Gaviero. Poesía 1948-1970. Sus dos libros de prosa narrativa, Diario de Lecumberri, 1960, La mansión de Araucaima, novela gótica de Tierra Caliente, 1976. El prólogo a Suma de Macrol y Fernando Charri Lara en Lector de Poesía. Ha escrito páginas esclarecedoras sobre la poesía de Mutis. Octavio Paz también lo recogió en su libro Puertas al Campo. Hay uno de los poemas más conocidos, se llama La oración de Macrol, que dice: no está aquí completa la oración de Macrol el Gaviero. Hemos reunido solo algunas de sus partes más sobresalientes, cuyo uso cotidiano recomendamos a nuestros amigos como antídoto eficaz contra la incredulidad y la dicha inmotivada. Dice Macrol el Gaviero: Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente. Haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. Señor, seca los pozos que hay en la mitad del mar, donde los peces copulan sin lograr reproducirse. Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del centinela. Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus palabras y el dolor de viejas mujeres sin piedad. Desarticula las muñecas, ilumina el dormitorio del payaso, oh Señor. ¿Por qué infundes esta impúdica sonrisa de placer a la esfinge de trapo que predica en las salas de espera? ¿Por qué quitaste a los ciegos su bastón, con el cual rasgaban la densa felpa del deseo que los acosa y sorprende en las tinieblas? ¿Por qué impides a la selva entrar en los parques y devorar los caminos de arena transitados por los incestuosos, los rezagados amantes en las tardes de fiesta? Con tu barba de asirio y tus callosas manos, preside, oh fecundísimo, la bendición de las piscinas públicas y el subsecuente baño de los adolescentes sin pecado. Oh Señor, recibe las preces de este avisor suplicante y concédele la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades, recostado en las graderías de una casa infame e iluminado por todas las estrellas del firmamento. Recuerda, Señor, que tu siervo ha observado pacientemente las leyes de la manada. No olvides su rostro. Ahí Álvaro Mutis saca todo su descontento y es un reclamo fuerte al creador, lo que también implica de alguna manera que tenía acercamiento con el credo. Como en esta, por ejemplo, de Amén. De Amén. Eso lo infiere uno inmediatamente. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron. Te distinguirá la muerte con su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, se iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. O como Hansel y Gretel, que iba botando las migas de pan para después orientarse, sin pensar que las aves se las iban a comer y luego se iban a perderlo. Una señal. Álvaro Mutis definitivamente es uno de los mejores poetas colombianos. Claro, por alguna razón Gabriel García Márquez lo buscaba para que le hiciera la corrección de estilo. Tenemos ahora a Jorge Gaitán Durán. ¿No lo tienen esta ontología? Andrés Holguín no le da cabida en este primer tomo, por lo menos. Nació en Cúcuta en 1924, viajero por medio mundo, España, Francia, Inglaterra, Rusia, China, etc.
Fue precisamente viajando donde encontró la muerte en un accidente aéreo en 1962. Fundador de la revista Mito, la importancia que para el mundo cultural colombiano y en general para el de habla española tuvo esta revista. Sus libros son Inasistencia en la tristeza, 1946, Presencia del hombre, 1947, Asombro, 1950, El libertino, 1959, Si mañana despierto, 1961. Toda su obra poética y literaria se recopila con un prólogo de Pedro Gómez Valderrama. Se juntan desnudos, dos cuerpos que se juntan desnudos, solos en la ciudad donde habitan los astros. Inventan sin reposo el deseo, no se ven cuando se aman, bellos o atroces arden como dos mundos, que una vez cada 1000 años se cruzan en el cielo. Solo en la palabra, luna inútil, miramos como nuestros cuerpos son cuando se abrazan. Se penetran, escupen, sangran, rocas que se destrozan, estrellas enemigas, imperios que se enfrentan, se acarician efímeros entre 1000 soles, que se despedazan, se besan hasta el fondo, saltan como dos delfines blancos en el día, pasan como un solo incendio por la noche. Y seguimos entonces con el poema Amante de Jorge Gaitán Durán. Somos como lo son los que se aman. Al desnudarnos, descubrimos dos monstruosos desconocidos que se estrechan a tientas, cicatrices con que el rencoroso deseo señala a los que sin descanso se aman, el tedio, la sospecha que invencible nos ata en su red como en falta dos dioses adúlteros, enamorados como dos locos, dos astros sanguinarios, dos dinastías que hambrientas se disputan un reino. Queremos ser justicia, nos acechamos feroces, nos engañamos, nos inferimos las viles injurias con que el cielo afrenta a los que se aman, solo para que 1000 veces nos incendie el abrazo que en un mundo son los que se aman. 1000 veces morimos cada día. Desnudos afrentamos el cuerpo como dos ángeles equivocados, como dos soles rojos en un bosque oscuro, como dos vampiros al alzarse el día, labios que buscan la joya del instante entre dos muslos, boca que busca la boca, estatuas erguidas que en la piedra inventan el beso, solo para que un relámpago de sangres juntas cruce la invencible muerte que nos llama, de pie como perezosos árboles en el sitio, sentados como dioses ebrios, para que me abracen en el polvo tus dos astros tendidos como guerreros de dos patrias que el alba separa en tu cuerpo. Soy el incendio del ser. Seguimos aquí con Rogelio Echavarría. Nació en Santa Rosa de Osos como Porfirio Barbajaco. Después de sus estudios universitarios se ha dedicado por completo al periodismo. 2 libros, Se da sin tiempo y El transeúnte, abren y cierran hasta ahora su producción poética. De su producción poética entonces leamos este poema Polvo. El sol esta mañana escancia la humedad de la noche. Las mujeres lavan su cuerpo de la sombra del lecho, tibieza de los sexos y azúcar del amor. Las calles amanecen entre rotas ventanas, pasan los que recogen la basura y llevan al oído cuanto los nombres tocan. Si las noches fueran más largas, las mujeres se ahorcarían en los cabellos y llamas oscuras que multiplican la pesadilla y el espasmo, pues esta niña que asoma el día por el espejo parece recién salida del paraíso. Si las noches fueran más largas, la tierra afirmaría su dominio sobre todas las cosas,
Yo siempre duermo con mi fiel compañera, que me acaricia el rostro con sus manos de hollín. El hombre se defiende de la muerte en la noche y todas las mañanas debe luchar contra el puñado de ávida ceniza que le adelanta a su sepulcro la vida. Sí, dicen los que saben que el sueño es una pequeña muestra de la muerte. Sí. Es morir un poco, o sea, vivimos solamente la mitad del tiempo. Seguimos aquí con Gonzalo Arango. Ya entramos a los nadaístas. A los nadaístas, Gonzalo Arango fue el fundador del nadaísmo, que ya luego habíamos hablado con J. Mario, que luego revierte su pensamiento, sus inclinaciones, y regresa al credo católico y se hace ferviente, ¿no? Muere en un accidente. Es que las hermanas eran monjas. Tenía mucha influencia religiosa. Es más, sus últimos poemas son de corte religioso y místico. Nació en Andes, Antioquia en 1931 y murió en un accidente de automóvil en 1976. Fue el principal protagonista y también propagandista del grupo poético de los nadaístas, aunque en los últimos años renegó del movimiento que él mismo había fundado. Lo más importante y significativo de su obra en poesía y en prosa fue publicado en 1974 con el título Obra Negra y con selección y nota de J. Mario Arbeláez. ¿Cuál vamos a leer de Gonzalo Arango? ¿Tiene alguno? Aquí tengo uno, Pena Capital. El sueño de mi vida nunca fue la belleza sino el poder. Y no un poder cualquiera, el poder absoluto. No rendir cuentas a nadie, a nada, más que a la grandeza misma. Porque soy débil, aborrecí la debilidad de los hombres y en la historia, y solo me rendí reverente ante las fuerzas cósmicas de la naturaleza. Sé que no alcanzaré el éxtasis, ni llegaré a coronarme en el trono y que me convirtió en sacristán de Dios, mendigo de los fanáticos festines de la gloria. No viviré bastante para la nostalgia del poder y las lamentaciones del infortunio, de crearme un destino a base de amontonar palabras. Soy cada día este cadáver que desaparece bajo un torrente de babas, ruidos agónicos y destilaciones de una enfermedad que sofoca al monstruo de mi alma, perdido para este mundo y para Dios. Mi vida es hoy una fortaleza saqueada, la sustancia viscosa hediente que emana de los cadáveres de mi gran sueño. Me sobrevivo como una babosa, repugnante humedad. Y todo se precipita para cubrirme de irrisión, para que no aspire más que a estas ígneas fulguraciones donde los elegidos han forjado su grandeza exterminadora, el estremecimiento de los cielos. Para vengarme de esta migaja de ignominia a la que he sido condenado, ejerceré el terror, contagiaré la peste, irradiaré mi enfermedad a todos los vientos desde el falso trono de la poesía. Aún más me disfrazaré sin piedad con la horrible máscara del tirano, y yo dictaré un decreto. Yo, Gonzalo Arango, tirano del mundo, me sentencio a la pena capital de pasar la vida frente a una máquina de escribir, escribiendo la palabra mierda por los siglos de los siglos. Sí, y bueno, esa antología está muy buena, pero tiene para mí una falencia, y está que no incluyó a Rafael Pombo. Y le quedamos debiendo a los oyentes. ¿Y sabe a quién, a pesar de todo, de lo que se diga? Julio Flores. Julio Flores, claro. Y algo, pues, el Getón Ferro no, pero Julio Flores. Julio Flores, que tenía un recuerdo, creo que en Chiquinquirá hay una estatua de él, donde está escrito ese poema Ego Sum. Esta es la imagen fría de un poeta extravagante, que sin fuerzas de gigante soñó con ser gigante un día, mas tras la lucha impía, mustio y rendido cayó, pues apenas consiguió avivar más su deseo de ser tan solo un pigmeo que aún sueña con lo que soñó.
Ese es el epígrafe que hay en la tumba de Julio Flores. Sí, está en la costa norte. En El nombre del pueblo en este momento, Usiacurí. Usiacurí, en Usiacurí. Y de Rafael Pombo, yo voy a meter porque le quedamos debiendo aquí a los oyentes algo de La Hora de las Tinieblas. No sé qué. Sí, ¿se acuerda? No se queda sin La Hora de las Tinieblas. Ay, Oh, qué misterio espantoso es este de la existencia. Revélame algo con ciencia, háblame, Dios poderoso. Ay, no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser. ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obliga? ¿Quién dio esa ley enemiga de ser para padecer? Si en la nada estaba yo, ¿por qué salí de la nada a execrar la hora menguada en que mi vida empezó? Y una vez que se cumplió ese prodigio funesto, porque él mismo que lo ha impuesto, de él me viene a librar. Y he de tener que cargar un bien contra el cual protesto. Alma, si vienes del cielo, si allá volviste otra vida, eres imagen cumplida del soberano modelo, como has perdido el suelo, la fe de tu original. Como en tu lengua inmortal no explicas al hombre rudo este fatídico mudo entre un dios y un animal. Y después, para sanarse contra la gente, escribió Horas de Luz, que es un verso por cada uno. Entonces Carlos nos tiene otras de la antología de Luis Panero. Jaime Jaramillo Escobar. Nació en Pueblo Rico, Antioquia, en 1932 con el seudónimo X504. Ganó en 1967 el premio Nadaísmo de Poesía. El libro con que ganó este premio se titula Los poemas de la ofensa y fue editado al año siguiente. Desde entonces no ha publicado nada y, según mis noticias, trabaja en una agencia de publicidad. ¿Cuál vamos a resaltar ahí, Carlos Camil? Hoy tengo deseo de encontrarte en la calle y que nos sentemos en un café a hablar largamente de las cosas pequeñas de la vida, a recordar cuando tú fuiste soldado, o de cuando yo era joven y salíamos a recorrer juntos la ciudad y en las afueras sobre la hierba nos echábamos a mirar cómo el atardecer nos iba rodeando. Entonces escuchábamos nuestra sangre cautelosamente y nos estábamos callados. Luego emprendíamos el regreso y tú te despedías siempre en la misma esquina, hasta el día siguiente, con esa despreocupación que uno quisiera tener toda la vida, pero que solo se da en la juventud, cuando se duerme tranquilo en cualquier parte sin un pan entre el bolsillo, y se tienen creencias y confianzas, así en el mundo como en uno mismo. Y quiero además aún hablarte, pues tú tienes 18 años y podrías suscitarme mi tristeza y algo más, algo más. Hasta podríamos divertirnos esta noche con cerveza y música, y después yo seguir viendo como si nada, o asistir a la oficina y trabajar 10 y 12 horas, mientras la muerte me espera en el guardarropa para ponerme mi abrigo negro a la salida. Yo buscando la puerta de emergencia, la escalera de incendios que conducen al infierno, todas las salidas custodiadas por los desconocidos. Pero hoy no podré encontrarte porque tú vives en otra ciudad. Mientras la tarde transcurre, evocaré el muro en cuya saliente nos sentábamos a decir las últimas palabras cada noche, o cuando fuimos a un espectáculo de lucha libre y al salir comprendí que te amaba, y en fin, tantas otras cosas que suceden. ¿Qué tal si entramos a la que usted María decía? Mercedes Carranza. Que tengo aquí un libro de ella De y María leemos Mercedes. algunos poemas de María Mercedes. Porque María Mercedes Carranza fue de Entre las mujeres es una de las más importantes poetas colombianas. poetas colombianas. No decimos poetisa, ya lo recalcamos otra vez.
las poetas colombianas. Y ella entra también a esa casa que es muy grande, sórdida, oscura y silenciosa, donde se suicidó a José Asunción Silva, donde muere prácticamente su hermana Elvira, y se sienten a veces como unas Y energías. siendo directora de la Casa Silva, Ella se suicida, ¿no? Es como, podríamos decir que es un sino trágico que hay en esa casa, pero también hay otras cosas como la que nos dijo J. Mario, que habría que mirarlas. No podemos asegurar ninguna. María Mercedes Carranza nació en Bogotá en 1945, hija del poeta Eduardo Carranza. Realizó en España sus primeros estudios, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes. Era coordinadora y directora de la Casa Silva. Hasta la fecha publicó Vainas y otros poemas y una antología poética, y este libro que tiene en la mano Carlos. Sí, donde hay un poema que dice La trampa. El suicidio puede ser una trampa que nos pone... Ese poema, La trampa, es tremendo. Bueno, entonces... Dedicado a algún hombre o a los hombres en general. A ti, tramposo. Tantos meses eludiendo la trampa, tantos meses. La rodeas por los bordes, brincas por encima de ella, más aún, lograste alejarte varios pasos y hasta por segundos felices separarla de tu vista, entrever ráfagas de verde prado, y de súbito el deseo demente de llegar a la trampa, hundirte entre sus paredes, golpear, caer, llegar al fondo. Un buen juego de palabras. Y quienes conocieron a María Mercedes Carranza cuando estaba joven, dicen que era una mujer muy bella. En las fotografías que tenemos acá, se ve muy hermosa. Se ve muy hermosa, se percibe sobre todo en la foto de Luis Panero, donde está muy sensual con el pitillo. Y esa es una de las cosas difíciles, ¿no? Llegar a la vejez después de haber sido muy hermosa. Sí, aceptar los cambios. Y también aquí tiene María Mercedes Carranza espejos y retratos. A mí eso del espejo me suena. Al filo. Vamos a leer Una rosa para Dylan Thomas, que también lo hemos tenido aquí en nuestro programa. Se dice, no quiero salvarme, y sus palabras tienen la insolencia del que decirle que todo está perdido. Como guiado por una certeza deslumbrante, camina sin eludir su abismo. De nada le sirven ya los engaños para sobrevivir una o dos mañanas más. Conocer otro cuerpo entre las sábanas destendidas y derretirse pálido sobre él, o reencontrarse con las palabras y hacerlas decir para mentirse o ser el otro por el tiempo que dura, la lucidez del alcohol en la sangre, en la oscuridad apretada de su corazón, allí donde todo llega ya sin piel, voz ni fecha, decide jugar a ser su propio héroe. Nada tocará sus pasiones y sus sueños. Se envejecerá entre cuatro paredes, dócil a las prohibiciones y a los ritos. Ni el poder, ni el dinero, ni la gloria merecen un instante de la inocencia que lo consume. No cortará la cuerda que lleva atada al cuello. Le bastó la dosis exacta del alcohol para morir como mueren los grandes, por un sueño que solo ellos se atreven a soñar. Aquí están las dos razones, la vejez y el suicidio. Muy lapidario, ¿no? Sí. No envejecerá entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes. O sea, ella no quería seguir envejeciendo, pero al final recalca el suicidio. Y dice, ni siquiera parece ser que era por la gloria, dice, ni el poder, ni el dinero, ni la gloria. Sí. Hay otro poema que se llama Borgiana. O sea, ella misma se toma se coloca el mote,
el mote de Borgiano. seguidora de Borges. Yo quiero pensar en este anciano, los ojos ciegos, lentos los labios, el desprecio en el vacío, rostro duro. Ha hallado la palabra única que resume todo el universo, pero la eternidad le vale nada. Solo en la habitación de la vieja casa, vuelve terco a hacer memoria de su sueño. Inventa con voz que suena al metal y a lágrima la batalla en la que hubiera querido morir. Y se dice que deseó cumplir otro destino, no el de las palabras en un papel, no Cervantes, sino Alonso Quijano. Con la memoria mira los rostros imaginarios de sus antepasados, como su abuelo, el coronel Suárez, hubiera querido caer en Junín bajo las lanzas, como Francisco Borges en lo alto de su caballo, deteniendo las balas con el pecho, si tan solo se le hubiese permitido usar por una vez el cuchillo de muraña para saborear el coraje de matar o de ser muerto. En la habitación de la vieja casa, derrotado se resigna ya fatalmente a la sabiduría. Morir como Atanasio Girardot, O sea, poniendo el pecho. Parece ser que era como una crítica a Borges de que no había sido el héroe de toda la familia, ¿no? Claro, Como había como más Francisco importantes. que resistía las balas con el pecho. Eso, o morir como Urías, que él murió ciego, no sabía por qué tenía que morir. Cuando el rey David le envía la carta con él mismo, y era tan fiel que no la leyó, si no, no hubiera muerto ahí. Eligió la biblioteca Borges. Sí, eso. Entonces le dijeron que lo colocara en el frente de batalla para que muriera, atravesado por las lanzas en esa época, ¿no? Aquí habla de una Bogotá que existe y que sigue existiendo. ¿Qué tal si lo lee, Carlos? Por lo menos un fragmento, ¿no? Y escribe bien. Muy bien. Escribía muy bien. Muy bien, y vamos a dejar un espacio también para hacerle una invitación a nuestros oyentes. Nadie mira a nadie de frente, de norte a sur la desconfianza, el recelo entre sonrisas y cuidadas cortesías, turbios el aire y el miedo, en todos los zaguanes y ascensores, en las camas, una lluvia floja cae como diluvio, ciudad de mundo que no conocerá la alegría, olores blandos, que recuerdos parecen tras tantos años que en el aire están, ciudad a medio hacer, siempre a punto de parecerse a algo, como a una muchacha que comienza a menstruar, precaria, sin belleza alguna, patios decimonónicos con geranios, donde ancianas, señoras todavía sirven chocolate, patios de inquilinato en los que habitan calcinados la mugre y el dolor, en las calles empinadas y siempre crepusculares, luz opaca como filtrada por cementinas láminas de alabastro. Ocurren escenas tan familiares como la muerte y el amor. Estas calles son el laberinto que he de andar y desandar, todos los pasos que al final serán mi vida, grises las paredes, los árboles, y de los habitantes el aire de la frente a los pies. A lo lejos el verde existe, un verde metálico y sereno, un verde patinir de laguna o río, y tras los cerros tal vez puede verse el sol. La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida. Nos unen el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre irreemplazable y el viento. Y ahora sí le hacemos la invitación a los oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña, a asistir a la Feria Exposición. ¿Cuál es el país invitado, Carlos Camilo? Holanda. Holanda. Bueno, vamos a ver qué sorpresa nos trae Holanda. Netherlands. De Netherlands, en inglés. Y va a estar J. Mario Arbeláez con su libro El arte de pedirlo. Sí. Entonces, vamos a ver, Carlos Camilo Torres. ¿A quiénes podemos invitar para que nos acompañen en los próximos programas? Vamos a estar haciendo contacto, a ver si traemos también a
otros escritores importantes, a Fernando Soto Aparicio, que hace días no me encuentro con él, ha estado Sería un poco muy interesante enfermo hacerle un homenaje. y tenemos pensado hacerle un homenaje, porque tiene una obra muy amplia. Poeta y novelista. Y novelista, muy conocido. Sí. Ojalá podamos y la vida nos dé la oportunidad de tenerlo acá. ¿Canapro están en la feria? No, este año no. Canapro tuvo stand cuando yo lancé el libro Cuando Pombo Pombo. Inmortal, porque ellos me patrocinaron la mitad del stand. Porque si hay algo costoso es estar en la feria del libro. Sí, siempre hay que pagar los servicios, así no los utilice. Hay que pagar los 4 metros o los 3 metros cuadrados. Toca entregarlo como está. Hay que dejar un depósito y ese tipo de cosas por si hay algún daño. Alquilar Imagínese, los elementos que se van a más o menos utilizar. hoy en día, ¿cuánto cree que cuesta eso? Pues por ahí están unos 5 millones, 6 millones. Y para que le deje de ganancia a uno una publicación, digamos de 500 o 1000 libros, porque es difícil lanzar más de 1000 libros. Claro, yo estuve ras con ras en la feria. Le pude pagar a las personas que me colaboraron, a la editorial, y alguito me quedó ahí para la gasolina y para ir y venir, ¿no? Para un almuerzo. Para un almuerzo. Y ya después fue Canapro que me sacó de la laguna y los libros restantes. Porque realmente se los donamos a como los maestros. negocio no funciona. De alguna manera. Solamente a las editoriales grandes. Grandes. No, y tuve competencias fuertes. En ese tiempo estaba precisamente Carlos Vives con Pombo con Musical, Pombo Musical, sí. y otra escritora que tenía un pabellón completo y yo con un estancito Y de había 2x2 y había contratado muchos cantantes para para ese evento. para ese CD, ¿no? Sí, Porque claro. estaba Santiago Cruz, Aterciopelados. Sí, pero estaban las canciones con las letras completas y ya son demasiado largas, muy largas, ya. Pero de todas maneras a mí me fue bien, a él le fue bien. Juanes también está con Michin, si no Sí, recuerdo claro. mal. Damos por finalizado nuestro programa, Carlos. Hablando de poesía desde la sombra del lápiz.